La literatura a través de la historia se ha encargado de narrar los procesos históricos de los cuales le toca ser testigo. La historia colombiana ha estado marcada por el fenómeno del narcotráfico, que ha impactado profundamente todas las esferas de la cotidianidad colombiana e histórica colombiana: la economía, la política, el arte, la cultura, la moda, el consumo. Entonces la literatura colombiana no ha sido ajena a ello. Por lo tanto, se ha encargado en los últimos 20 o 30 años que ha tenido impacto directo con el narcotráfico de pintar la forma como ese narcotráfico ha impactado a la sociedad. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera aproximación personal que tuve a la literatura en el narcotráfico fue una obra de Juan Gosaín que se llamaba La mala hierba. La mala hierba, que dio origen a una novela de televisión y en su momento fue absolutamente exitosa, en una época en que las novelas eran costumbristas, románticas, unos culebrones melodramáticos. Fue la primera participación donde se hablaba de los capos del narcotráfico. En esa época eran los marimberos, eran los traficantes de marihuana y los que hacía en una guerra muy tesa que hubo entre los guajiros y los de Santa Marta, me recuerdo en mi infancia con el célebre cacique Miranda, que era el traficante de la época. Simplemente es por poner el ejemplo de que la literatura siempre se ha lucrado inicialmente con una presunción estética, con una presunción histórica, con un fin documentativo de plasmar la época que se está viviendo, en este caso el narcotráfico. Después se descubrió que además de ser vivencial y que además de ser un reflejo de la época, era absolutamente rentable. Entonces ahí venimos con los fenómenos que se dan al finales de los 90, años 2000, cuando los escritores y los editores, sobre todo los vendedores de libros, demostraron que hablar sobre el tema del narcotráfico, que tocaba la miseria humana, que tocaba la implicación de en la modelo de moda, en el político de moda, en el asesinato del personajón de moda, era absolutamente rentable. Que eran libros que hasta personas que nunca habían estado enseñados a leer, lo leían con voracidad. El ama de casa que nunca leía un libro, se enfrentaba al libro que pintaba la forma como mataron la modelo de moda, y eso se vendía de una forma astronómica, no solamente por la vía legal, sino por la ilegal, porque los piratas se encargaron de masificar el fenómeno. Entonces, la literatura colombiana tiene un antes y después del narcotráfico, porque el movimiento grande que se daba antes de este narcoboom, de esta narcomiseria, era el boom latinoamericano, que tenía una alta calidad, que tenía un alto refinamiento, que tenía unas presunciones estéticas de alto nivel, y tenían un público que no era tan masivo, era el público intelectual, era el público universitario, eran los lectores constitucionarios, pero no era el lector no ilustrado. Cuando irrumpe el narcotráfico y la novela del narcotráfico y la literatura vivencial del narcotráfico, personas que nunca habían leído, que antes eran fanáticos de las revistas de caricaturas, Condorito y los periódicos tradicionales callejeros, los sensacionalistas, de un momento a otro empiezan a leer masivamente, se empiezan a pasar de mano en mano estos fenómenos, cuando empiezan a pintar datos puntuales de la vida privada de Pablo Escobar, de la vida privada de la madame que manejaba las modelos de televisión y las actrices en una prostitución de alto nivel. Eso es un acto de morbosidad y un acto de escándalo que es absolutamente atractivo para el consumidor que está en una esquina preocupado por el trabajo del día a día sin muchas pretensiones intelectuales. A él le interesa saber quién se acostaba con quién, cuál era la presentadora de televisión que cobraba más caro, con cuál de los capos había tenido un embarazo que terminó en un aborto provocado, quiénes hicieron la maquinación, quiénes hicieron la conspiración para matar a tal candidato presidencial, qué político aportó, qué mafioso puso esto, en qué finca se reunieron. Eso es absolutamente atractivo para el inconsciente colectivo y es fundamental desde el punto de vista del comercio. Es muy vendedor. Entonces esto obedece a un fenómeno inicialmente testimonial que después se volvió económico. Las grandes editoriales descubrieron que si sacaban la novela de un escritor juicioso que le había dedicado 3 o 4 años de su vida a hacer una novela con criterio riguroso literario, no vendían. O el libro de cuentos o la crónica normal no vendían, pero sacaban el libro de la narcomiseria y tenían que sacar una segunda edición rápido a la semana
porque la habían vendido por encima de inmediato y por debajo los piratas se habían encargado de vender 10 veces más. Aunque la leyenda urbana dice que las mismas editoriales eran las que sacaban su propia producción pirata para coger los dos mercados, el mercado oficial y el mercado no oficial a través de la piratería. Eso es una leyenda urbana que después nos encargaremos de discutir o no. Pero lo que le quería resumir es eso, es, entre otras cosas, testimonial, vivencial, alimenta el morbo y el afán del consumidor medio por saber hasta el último detalle de la miseria, del pecadillo, de la parte oculta de una persona que se volvió un paradigma, como es el narcotraficante típico. En los barrios populares nuestros, incluso en la clase media y hasta en la clase alta, los grandes personajes de la mafia se volvieron un paradigma, se volvieron el prototipo del prohombre a quien imitar. Muchas veces el estudiante de la universidad de clase alta, que ve que graduado como comunicador, como administrador, tiene acceso a un sueldo que es inferior a sus pretensiones y a su ego, descubre cómo a través del narcotráfico puede ganarse 1000 veces más, con mucho menos esfuerzo, ignorando por la edad o por el grado de pasión que tiene por el dinero, ignorando el riesgo. Pero esa ha sido la historia natural. Muchos de los grandes narcotraficantes de la segunda o tercera generación, que ya no son los grandes capos, sino que son los ejecutivos del narcotráfico, salen de la clase media o de la clase ilustrada de las universidades. Entonces el narcotráfico se ha encargado de pintar todo esto, inicialmente en el voz a voz, porque ha alimentado ricamente la tradición oral de las esquinas, de los bares, de las tertulias caseras, de las conversaciones en finca. Después se volvió un testimonio escrito a través de los libros que se han vendido por millones, y ya después la televisión y el cine descubrieron que había un filón absolutamente rico, absolutamente productivo y rentable en vertir todo este mundo de testimonio, todo este mundo de morbo, todo este mundo de anécdotas, cada cual peor que la anterior, cada cual más llamativa y más sangrienta que la anterior, a novelas que se exportan a todos los países del mundo. En este momento vemos que el Capo, por decir algo de las últimas exitosas, el de Pablo Escobar, en este momento está en alrededor de 40 países, traducido más o menos a mínimo a 10 idiomas, con todos los reconocimientos. Cuando antes se exportaban novelas colombianas de factura costumbrista, humorística, como El fenómeno de Café o de Betty la Fea, ahora ya no son atractivos. Ahora lo atractivo es vender el submundo del gran capo, el pequeño reino de ese pequeño dios que cambió con su decisión y su ambición hasta las últimas esferas del país. Cambió lo político, cambió lo económico, cambió la forma de vestir, cambió el gusto, nos metió en la cultura mafiosa, que nos dice hasta qué música debemos escuchar, nos dice hasta de qué tamaño tienen que tener el busto las mujeres, porque esa conducta mafiosa impactó todos los niveles. Estamos hablando del arte y la literatura, pero cambió hasta nuestra forma de apreciar la música. Ya una serenata que antes era de trío, ahora tiene que ser de mariachi, porque si no, no funciona. Eso es uno de los legados del mafioso. Ahora el carro, cuando yo era pequeño todo el mundo aspiraba a tener un R4, ahora nadie se puede bajar de una camioneta grande, que fue uno de los legados estéticos que nos dejaron los mafiosos. Lo mismo la estética corporal de las mujeres. En la época, 20 años atrás, no había tanta presión, por ejemplo, por la silicona. Eso fue una de las herencias grandes de la cultura mafiosa, que se ve reflejada en toda la literatura y en todas las novelas. Las niñas hoy le están pidiendo de regalo de 15 a los papás unas siliconas, porque si no es menos que la compañerita, y a los 20 tienen 3 o 4 cirugías, producto de ese cambio en la conceptualización estética que nos vendieron los mafiosos. ¿Y de dónde salió eso? Primero, de su evidencia de vida en el día a día de ellos. Segundo, lo que se plasmó en el arte, lo que se plasmó en la literatura, lo que se plasmó en las novelas, lo que se ve en las películas. Y el dinero rumbando, que empezó a impactar la forma de consumir. Entonces ya empezaron a traer el tequila en una ciudad que no tomaba tequila. Los mafiosos empezaron a traer primero el whisky, el famoso Old Party, y lo impusieron. Después impusieron el tequila, después impusieron todos los cócteles y todos los shots. Entonces ahora todos los peladitos, toda la gente joven, sin darse cuenta, creció en esa moda impuesta a través de los años por ellos. Entonces nos han tocado en todos los aspectos. La literatura no se podía abstraer de ello. La literatura se ha visto profundamente impactada.